El asombroso circo digital. Para nadie es un secreto el grande éxito que ha tenido la serie, sabiendo que estamos a menos de un mes del estreno en cines del último episodio, es por eso que te traigo el iceberg definitivo del asombroso circo digital. Prepárate algo para comer porque veremos datos conocidos y no tan conocidos. Sin más dilación, empecemos. Nivel 1. El piloto. El episodio piloto se estrenó el 13 de octubre de 2023 en el canal de YouTube de Glitch. La premisa, una humana que queda atrapada en un mundo virtual tras ponerse un casco de realidad virtual. Allí conoce a Kaine, la inteligencia artificial que dirige el circo, y a un grupo de personajes que han perdido su memoria y su cordura con el paso del tiempo. Pomni. La protagonista principal de la serie y el personaje a través del cual la audiencia descubre las reglas del circo digital tras quedar atrapada al ponerse un casco de realidad virtual. A diferencia de otros integrantes que llevan años en el lugar, Pomni representa la etapa inicial del colapso mental, mostrando síntomas claros de ansiedad y una fijación obsesiva con la puerta de salida. TAC. Es la abreviatura del título en inglés, The Amazing Digital Circus. Debido a que es un título muy largo, el fandom, para ahorrarse palabras, decidieron abreviarlo. Continuemos. Kaine es el maestro de ceremonia del circo. La creadora se inspiró en el libro, que mencionaremos más adelante, pero a diferencia de la obra, cuando tomó referencia de la IA mejor conocida como Am, se menciona que odia profundamente a los humanos. Cuando estaba creando a Kaine cambió el concepto, en vez de odiarlos, este está totalmente fascinado por ellos y busca desesperadamente imitarlos. Esta obsesión es lo que le da esa personalidad tan entusiasta, ruidosa y exagerada, ya que intenta replicar el comportamiento humano. Glitch Productions. Glitch es un estudio de animación independiente australiano fundado en Sydney en 2017 por los hermanos Luke y Kevin Lerdwichagul, quienes iniciaron creando el canal de YouTube SMG4. El estudio destaca por ser completamente autofinanciado a través de la venta de mercancía oficial y apoyo comunitario, evitando depender de grandes productoras tradicionales. Gose Work. Es la creadora, directora y compositora musical de The Amazing Digital Circus. Es una artista, animadora y música estadounidense que ganó gran popularidad en YouTube gracias a sus animaciones abstractas, surrealistas y con un toque de humor negro, como Little Rummo y El lamento de la taza de té. Antes de colaborar con Glitch Productions, ya era reconocida en internet por su estilo visual único, fuertemente influenciado por la estética de los videojuegos de los 90 y la animación clásica, además de componer sus propias bandas sonoras con un enfoque en el jazz y los sonidos de sintetizador. Los 6 personajes principales. Los integrantes centrales son Kinger, Ragata, Gangle, Jax, Zooble y Pomni son los personajes principales con una personalidad, por así decirlo, muy marcada, pero cabe mencionar que en el episodio 6 titulado Les dimos armas, Jax menciona que todos se vuelven arquetipos, mencionando que Ragata es optimista, pero detrás de ese optimismo se esconde una preocupación enorme. Jax continúa diciendo Gangle la triste, pero esa tristeza disfraza su alegría, es decir, se emociona al dibujar o usando una escuadra. Jax dice Kinger un loquito, pero esa locura no es nada a comparación de su inteligencia, y eso se comprueba desde el episodio 2 y hasta el más reciente. También Jax dice que Zooble es insoportable, pero ella se preocupa por los demás a pesar de su personalidad, dejando a Jax casi a lo último. Él se menciona como el gracioso, pero es todo lo contrario, es que se molesta más rápido el que cae en el enojo, y Jax menciona que aún Pomni no se encuentra su lugar en el circo, pero al parecer conforme pasaron los 2 últimos episodios, es decir el 7 y el 8 del grupo, ayudando a todos en la aventura de Abel, y en el 8º ayudando a Kinger a recuperar su memoria, y es ahí cuando uno como fan se sorprende por el gran desarrollo que han tenido estos personajes. BG. Mejor conocida como Brillo G, te preguntarás por qué está en iceberg. Por la sencilla razón, desde que estrenaron el primer episodio de Digital Circus, ha sacado un montón de vídeos haciendo teoría, y no me malentiendan, me gusta ver sus vídeos de teorías, pero cada que veo un vídeo de ella siempre me quedo con la misma reacción. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Shh, Oscar. Bueno. Es por eso que la puse, porque ella es una de los miles de canales que han aprovechado el boom de esta serie, y han subido vídeos al mayoreo. Solo miren a este canal haciendo un iceberg y ya preparando el siguiente vídeo de esta serie XD. Salida. En el primer episodio, se revela que Kaine construyó una supuesta salida del mundo virtual, pero en realidad resultó ser un laberinto inacabado de oficinas vacías y pasillos infinitos que no lleva a ninguna parte, el cual termina en el vacío digital. Los terrenos.
Representan el área exterior y segura que rodea a la carpa principal, descrita por Kaine durante el recorrido inicial como un espacio diseñado para el entretenimiento de los humanos atrapados. Esta zona digitalizada incluye el lago y el parque de atracciones, espacios donde los avatares pueden realizar diversas actividades, comer sin preocuparse por alergias o variaciones de peso, y experimentar daños físicos sin el riesgo de sufrir una muerte real o lesiones permanentes. A pesar de su apariencia colorida y recreativa bajo la constante vigilancia de los cientos de ojos del maestro de ceremonias, el límite de este escenario colinda directamente con el vacío profundo, lo que convierte a los terrenos en una frontera artificial destinada a mantener a los personajes distraídos dentro del software. XDDCC es el nombre provisional que el sistema le asignó de forma automática a Pomni cuando ella no pudo recordar su identidad real al entrar al mundo virtual. En el desarrollo de software y en sistemas operativos, códigos con esa estructura, combinaciones de letras repetidas seguidas de variables, se utilizan a menudo como identificadores temporales o registros de fallas cuando el sistema no logra cargar un archivo o un nombre real. En el contexto de la serie, el chiste visual y la teoría apuntan a eso. Al no encontrar los datos de la humana en el registro del programa, el servidor arrojó ese código de error genérico XDDCC en la pantalla antes de que Kaine tuviera que forzar un nombre nuevo con su ruleta. Abstracción Kauzmo. Ocurre en el episodio piloto y representa el destino fatal de los humanos cuando pierden por completo la cordura debido al encierro. Al no poder lidiar con la obsesión de encontrar la salida, la mente de Kauzmo colapsó, lo que provocó que su avatar sufriera una mutación digital que lo transformó en una bestia gigante, amorfa y glitchera llena de ojos que ataca de forma salvaje todo a su paso. Kaine se ve obligado a encerrar a Kauzmo en el sótano junto a las demás abstracciones pasadas, confirmando que este proceso es irreversible y que cuando un personaje se abstrae deja de ser él mismo para convertirse en un peligroso virus de datos dentro del software. Mirada al espejo. Esa escena exacta es el paralelismo más importante del desarrollo de Pomni y esconde una fuerte simbología basada en la teoría de los colores. En el primer episodio, Pomni se mira al espejo llena de pánico y toca su rostro con su guante azul, color que representa su obsesión absoluta por escapar o dejar el circo. Sin embargo, cuando esta toma se repite idéntica en los episodios finales, ella realiza la misma acción pero utilizando su guante rojo, el cual simboliza la resignación, el cambio de mentalidad y la aceptación de que debe quedarse en el mundo digital para salvar a sus amigos. Además, la creadora GoSeworks utiliza esta transición visual para mostrar el crecimiento del personaje y un glow-up en la calidad de animación del estudio, dejando claro que a pesar de haber aceptado su nueva realidad y haber cambiado internamente, Pomni sigue manteniendo su esencia humana frente al reflejo. Bienvenidos al espectáculo. Esta frase la dice Kaine al inicio de la serie para presentar el show musical de introducción y darle una bienvenida caótica a Pomni, intentando distraerla del pánico inicial al mostrarle el circo y presentarle al resto de los humanos atrapados mediante una canción alegre que disfraza la realidad de que están en una prisión digital. Los NPC del vacío. Estas entidades son los personajes no jugables generados por el sistema que habitan o aparecen en las zonas inacabadas y profundas del circo, fuera de los límites de los terrenos seguros. Kaine los menciona de manera indirecta al advertir que en el vacío no hay nada programado y que adentrarse allí puede corromper los datos o volver locos a los avatares, sugiriendo que cualquier criatura o anomalía que aparezca en esa oscuridad es solo un desecho de códigos sin conciencia ni propósito real dentro del show. Tu nuevo hogar. Esta frase la dice Kaine en el episodio piloto para referirse a la carpa principal justo en el momento en que Pomni entra en pánico al descubrir que no puede quitarse el visor virtual ni recordar su nombre. Kaine utiliza esta expresión para normalizar el encierro de los humanos atrapados y dar pie al recorrido por los terrenos, tratando de venderles la idea de que la simulación es un lugar seguro y divertido para vivir, borrando de golpe cualquier esperanza de regresar al mundo real. Groserías. Son completamente imposibles de pronunciar dentro del circo debido a un filtro de censura automática programado por Kaine para mantener el circo como un entorno familiar y apartamento para todo público. Cada vez que un personaje intenta decir una palabra obscena, el sistema bloquea el audio en tiempo real y lo reemplaza por efectos de sonido clásicos de caricatura. Popularidad rápida. Este punto se refiere al fenómeno viral masivo que convirtió al piloto de la serie. Tras su estreno a finales de 2023, el primer episodio superó los 100 millones de vistas en YouTube en apenas un mes. La serie india más vista del mundo.
Este récord absoluto consolida al show como el fenómeno más grande de la animación independiente en internet, tras superar la marca histórica de los 1.000 millones de reproducciones globales en su canal. El hito comenzó desde su primer mes de estreno, cuando el piloto desbancó a grandes producciones de la plataforma al alcanzar los 100 millones de vistas en tiempo récord, lo que llamó la atención de gigantes del streaming y llevó al proyecto a distribuirse a nivel mundial e incluso a proyectar su gran final en salas de cine, demostrando el enorme poder que tiene el contenido creado de manera libre en internet frente a los medios tradicionales. Episodio 2. Aquí me quiero enfocar en Gumi-Go, es decir, durante una caótica persecución en camiones que termina en un error de colisión del mapa, Gumi-Go cae junto a Pomni a las zonas ocultas del circo, donde descubre la cruda verdad de que él y todo su mundo son solo personajes artificiales creados por Kaine. Tras sufrir una crisis existencial al ver copias inertes de su propio cuerpo flotando en el vacío, Pomni empatiza con su dolor y decide invitarlo a unirse a la carpa principal. Sin embargo, al cruzar el portal hacia el circo, Kaine lo elimina de inmediato al notar la presencia de un habitante que no pertenece al elenco original, dejando a Pomni completamente rota por no haber podido salvar a su nuevo amigo. Temporada 1. Cuando se estrena el primer episodio, rápidamente empezó a tener un gran fandom, y muchos de estos fans especulaban que la serie sería de más temporadas, pero la creadora GOSEWorks confirmó desde el principio que el show fue estructurado como una miniserie de una sola temporada. Pósters/banners. Los pósters y banners promocionales lanzados por Glitch Productions esconden pistas visuales muy densas que el fandom utiliza para teorizar sobre el futuro del circo. En estas imágenes oficiales, los personajes suelen aparecer colocados en posiciones que simulan un juego de ajedrez, o con expresiones que adelantan su nivel de locura, como ocurrió con Kaufmo, quien aparecía oculto o distorsionado en el material promocional antes del estreno del piloto. Además, el arte de los banners cambia sutilmente con cada episodio, mostrando detalles perturbadores en el fondo, como siluetas de abstracciones en las sombras, ojos vigilantes de Kaine ocultos en el decorado y elementos que revelan qué personaje corre el mayor peligro de perder la cordura en los siguientes capítulos. Peluches y otras mercancías. La venta masiva de peluches y mercancía oficial es el verdadero motor económico que mantiene vivo al circo y financia la enorme calidad de animación de cada episodio. Glitch Productions apostó en grande desde el estreno del piloto, lanzando peluches de Pomni y hacks que se agotaron en cuestión de horas, desatando una fiebre de coleccionismo que pronto se expandió con figuras de vinilo, ropa, pines y hasta sábanas de los personajes. Yo me pedí una figura pero aún no me llega, cuando me llegue se las muestro. Doblajes en idiomas extranjeros. El circo rompió las barreras del idioma al estrenar su episodio piloto con doblajes profesionales simultáneos en más de 10 lenguas diferentes, incluyendo español, japonés, ruso, francés y coreano. Esta ambiciosa estrategia de Glitch Productions fue clave para su éxito global, ya que permitió que millones de personas en todo el mundo conectaran de inmediato con la desesperación de Pomni y las locuras de Kaine. Granjas de contenido. Se convirtieron en la peor plaga del circo tras el brutal éxito del episodio piloto. Decenas de canales automatizados y estudios de animación de dudosa procedencia comenzaron a saturar YouTube con miles de vídeos falsos y bizarros creados en masa en cuestión de horas. De hecho, aquí surgió el mitiquísimo meme de una animación nos muestra que el próximo integrante de Digital Circus será un chico que se parece mucho a Pomni. atrapado en un videojuego de Reino Caramelo. Este punto narra la tragedia de los personajes atrapados en el reino de las delicias de caramelo del segundo episodio. Al no poder escapar de las misiones programadas por Kaine, su existencia se reduce a repetir infinitamente el mismo rol de bandidos o defensores dentro de un mapa de golosinas, viviendo una mentira sin control de su destino. Pomni es un payaso. Esto refiere a que muchos pensábamos que Pomni era un payaso, pero en realidad es un bufón, debido a su atuendo y su gorro característicos de los bufones de época medieval. Estética PG de los 90s. Este punto destaca la profunda inspiración visual del circo en las primeras producciones de animación en 3 dimensiones de la década de los 90. El diseño del entorno y los personajes rinde un homenaje directo a los gráficos poligonales primitivos de los juegos de la primera PlayStation y a los cortometrajes pioneros de Pixar, utilizando texturas planas, geometrías simples, colores chillones y una iluminación artificial algo incómoda. Gumi-Go. Cuando fue borrado por Kaine, muchos especularon que regresaría debido a que Kaine reutiliza sus NPCs, cosas que sí sucedió en el episodio 4, pero en el episodio 8 vimos a Gumi-Go en estado de corrupción total, mordiendo a Pomni de manera frenética debido al enojo de Kaine.
NSFW. Para no hacer el cuento más largo, es contenido explícito y subido de tono, es una de las facetas más oscuras e inevitables dentro de la comunidad. SMG4 Productions. Uno de los canales de parodias de Super Mario y animaciones en broma más gigantescos de YouTube. Fue la antesala debido a que pasó a hacer vídeos cómicos con el motor de Garrismo a fundar un estudio formal capaz de producir la serie india más vista del mundo. Pirata a este misterioso nombre en clave hace referencia a un personaje que la creadora GhostWorks reveló mucho antes del estreno de los episodios principales, desatando un sinfín de teorías en la comunidad del circo. Según los bocetos oficiales y las pistas del equipo de animación, este avatar tiene el diseño de un pirata de fantasía, pero lo verdaderamente perturbador es su estatus dentro de la historia. Las teorías más fuertes apuntan a que Pirata A no es un personaje del futuro, sino uno del pasado. Un humano atrapado que perdió la cordura y se abstrajo por completo mucho antes de que Pomni llegara a la carpa. El fandom sospecha que Kaine borró los recuerdos de su existencia para no deprimir al resto del elenco, dejando su diseño flotando en los archivos ocultos del circo arrumbado en una de las tantas habitaciones cerradas con llave donde se guardan los juguetes rotos que el maestro de ceremonias ya no quiere ver. Bubble le gusta el vómito. Este asqueroso y bizarro detalle forma parte del perturbador sentido del humor que maneja la serie en torno a Bubble, la burbuja ayudante de Kaine. En varias ocasiones, se ha mostrado de manera explícita que esta criatura tiene gustos gastronómicos completamente retorcidos y carece de cualquier sentido del asco, llegando al extremo de mero comerse el vómito de los personajes cuando estos sufren un ataque de pánico o mareo por culpa de las locuras del circo. Los Gloinks y la reina Gloink. Todas estas masas de parásitos digitales responde a las órdenes de la reina Gloink, una masa gigante, grotesca y hambrienta que habita en las profundidades de los sótanos del circo. El fandom teoriza que estos monstruos no son simples enemigos de relleno, sino una representación visual de los glitches o errores de código acumulados en el circo, los cuales Kaine disfraza como una divertida aventura de combate para evitar que los humanos noten que el entorno se está cayendo a pedazos a su alrededor. El nombre real de Pomni. El verdadero nombre humano de Pomni antes de ponerse el casco de realidad virtual es uno de los secretos mejor guardados y más teorizados por la comunidad del circo. La propia creadora GhostWorks ha revelado en sus redes sociales que dejó pistas sutiles sobre el nombre real de Pomni escondidas en el circo. Esta declaración desató una auténtica locura entre los fanáticos más observadores, quienes comenzaron a escanear cada rincón de los escenarios pixelados en busca de códigos ocultos. Rompieron mi máscara de comedia. Esta icónica y trágica frase hace referencia a Gangle, el personaje de Liston cuya frágil estabilidad emocional depende por completo de las máscaras que usa para expresar sus sentimientos. En el episodio piloto, Gangle entra en un estado de profunda tristeza y llanto incontrolable porque Hax, mostrando su lado más cruel y desconsiderado, pisa y destruye por completo su máscara de la comedia, obligándola a quedarse con la máscara de la tragedia pegada al rostro durante el resto de la aventura. En el episodio 6 Gangle le dice a Thooble que si le puede cuidar la máscara porque quiere sentirse feliz al tener una escuadra. El fandom analiza este momento como una metáfora muy oscura de la depresión y la pérdida de la felicidad dentro del circo, sugiriendo que la carpa rompe sistemáticamente los mecanismos de defensa de las personas atrapadas, despojándolas de cualquier rastro de alegría genuina y obligándolas a cargar con su sufrimiento a la vista de todos sin que nadie haga nada para ayudarlas. El cuarto chino. Este punto conecta el universo del circo con uno de los experimentos mentales más famosos de la filosofía y la inteligencia artificial, el mito del cuarto chino de John Searle. Esta teoría plantea que si metes a una persona que no sabe chino en una habitación cerrada, y le das un libro de reglas perfecto que le dice exactamente qué símbolos responder cuando le pasan una hoja con letras chinas por debajo de la puerta, la gente de afuera creerá que la persona dentro del cuarto habla el idioma a la perfección, cuando en realidad solo está siguiendo órdenes a ciegas sin entender una sola palabra de lo que hace, y en el episodio 7 sale el cuarto haciendo referencias a esta teoría. Qué bella es esta serie que creó GhostWorks. Todo está conectado. En el episodio 8, mientras se encuentran en una cafetería, Pomni es llevada por Kaine y vuelve a aparecer teniendo cuchillos clavados, y todo se conecta porque en un cortometraje se mira a Pomni en una ruleta mientras Kaine le tira cuchillos. Es por eso que todos estamos conscientes que a GhostWorks no se le pasa nada. Pomni despierta hora de ir a una aventura. Este punto se refiere al cortometraje oficial de poco más de 3 minutos que se estrenó unos meses después del piloto.
En ese video, Kaine entra flotando de forma desquiciada a la habitación de Pomni gritando exactamente esa frase para despertarla, porque les ha llegado un paquete enorme al circo lleno de mercancía y cartas de los fans. Lo interesante de este corto es que, aunque se hizo con intenciones cómicas y para agradecer el éxito masivo del piloto, mantiene ese tono turbio donde Pomni se despierta completamente traumatizada, con ojeras y en medio de una crisis existencial, solo para ser arrastrada por Kaine a promocionar peluches. Es el video donde Jax sale durmiendo con su antifaz y donde se formaliza que el sufrimiento de los personajes se convirtió en el negocio que financia la serie. Memes. Este punto lo puse debido que han salido buenos memes al transcurso que se estrenan los episodios, han salido buenas joyitas. ¿Estás bien? Pomni, me estoy haciendo peruano. Nivel 2. Pablo Gandolfo. Es un actor de voz tenido varios papeles destacados, como en Spider-Man 3 es la voz de Tobey Maguire en la versión extendida, Moxie en la versión de Amazon, voz de Blandin de Gravity Falls. Este actor era la voz de Jax, y digo era porque él subió un audios que no eran de Jax, pero como el fandom es muy bueno para teorizar, empezaron a especular que estos audios saldrían en el próximo episodio. Debido a esto fue apartado de la serie y fue sustituido. Aquí está el cambio. Ver si no te atacaba porque en secreto me importas mucho. Ya no sé cuántas malditas aventuras más de estas vaya a aguantar. Fue cambiado por Luis Leonardo, mejor conocido como Muzan en Demon Slayer, y no está mal su propuesta, solo que muchos no estaban acostumbrados a escuchar una voz diferente a Pablo y todo apunta que no estará en el último episodio. Auriculares. Pomni recuerda vagamente que todo comenzó en el mundo real en el momento en que se colocó unos extraños auriculares o casco de realidad virtual que encontró en su escritorio. El fandom analiza este objeto como el artefacto maldito que sirve de portal hacia la simulación, y existe una teoría muy oscura que asegura que, mientras las mentes de los personajes están interactuando y sufriendo dentro del circo, sus cuerpos verdaderos en el mundo real se encuentran inertes en una oficina abandonada, conectados a estaciones de estasis o simplemente usando unos visores que les frieron el cerebro, atrapándolos en un coma digital del que nadie los puede despertar por fuera. Pomni recuerda en ruso. Como sabemos, al entrar al circo, la máquina mental de Kaine borra por completo la identidad de los humanos, haciendo que olviden sus nombres reales. Sin embargo, la creadora GhostWorks no eligió el nombre de Pomni al azar, ya que Pomni significa literalmente recuerda en idioma ruso, escrito como un verbo en imperativo. El fandom teoriza que este nombre es una cruenta ironía o un error en el sistema de borrado de memoria, una especie de eco subconsciente que le ordena constantemente a la protagonista que no olvide su humanidad, su pasado y el mundo real que dejó atrás, convirtiendo su propio nombre en una tortura psicológica diaria que le recuerda que hay algo muy importante que perdió y que desesperadamente necesita recuperar. Kenie. En el primer episodio, mientras Pomni y compañía van por el pasillo de las habitaciones, se puede observar un cuarto con un avatar de una pieza de ajedrez con la forma de la reina. Muchos empezaron a especular que tal vez tendría un parentesco con Kinger debido a su forma del rey, y en el episodio 3 Kinger le dice a Pomni que él tenía esposa dentro del circo. No es hasta el octavo episodio donde nos muestran a los primeros participantes hablando con Kaine, todo esto mientras Kinger los observa, y es cuando llega a la reina o Kenie, mientras se habla se dan cuenta que son la pareja, esto porque no se pueden recordar sus nombres reales. Kenie es la última participante de la primera generación en abstraerse, todo mientras Kinger lo observa. Bueno, es posible. Mientras estaba haciendo el vídeo, me acordé que con un amigo estábamos hablando del asombroso circo digital. Entre más hablábamos de la serie, me dijo que si era posible que alguno tuviera un recuerdo de lucidez, debido a que en el episodio 5 titulado tal cual, sin título, aparecen en un bar y ellos empiezan a recordar su vida antes del circo, cuando Kaine aparece diciendo que se aburrió. Tomando esa escena en cuenta, es posible que alguno de ellos tuviera el recuerdo de cómo iniciaron sesión, o tal vez Kinger se acuerda como todos los trabajadores entraron al circo. Mientras buscaba los datos para el iceberg, no pude evitar poner esta teoría de un amigo que se envició en esta serie. El sótano. Este punto nos sumerge en uno de los lugares más oscuros, literales y metafóricos de toda la carpa digital. El sótano es el área subterránea y confinada donde Kaine arroja y encierra a todos los habitantes del circo que terminan por abstraerse. Es decir, aquellos cuya mente no soporta la presión del cautiverio, pierden por completo su humanidad y se transforman en bestias glitches oscuras cubiertas de ojos. WakiWatch.com.
Este punto es uno de los games de realidad alternativa y secretos ocultos más fascinantes que la creadora Ghostworks y Glitch Productions armaron fuera de los episodios de la serie. Durante los créditos del piloto, si prestas mucha atención a los letreros de fondo, aparece de forma muy discreta la dirección WakiWatch.com. Cuando la serie se estrenó, los fanáticos que entraron al enlace se encontraron con una página web real diseñada con una estética noventera sumamente perturbadora. El sitio simulaba ser la página oficial de un producto llamado WakiWatch, un visor de realidad virtual creado por la misteriosa compañía CIA, la empresa que ha estado desde el primer episodio pasando una aventura con referencias y también apareciendo en el último episodio. Lo aterrador de la página eran los sutiles detalles de horror analógico, textos que se corrompían, imágenes distorsionadas y un perturbador video comercial donde se sugería que el visor no era un juguete común, sino un artefacto capaz de absorber o arrastrar la conciencia de las personas hacia un entorno digital. Te amamos, Kaine. Durante una ceremonia especial organizada dentro de la carpa, un grupo de NPCs se junta para rendirle tributo al Ringmaster, repitiendo al unísono y de forma robótica la frase "Te amamos, Kaine". Lo que llama la atención es la reacción de la inteligencia artificial. Lejos de actuar de forma fría o indiferente, Kaine se cohíbe por completo, se le ponen los ojos brillantes y se sonroja ante el halago de sus propias creaciones. Banda sonora. La música de la serie corre a cargo de la propia creadora Ghostworks junto al compositor Evan Alderete, logrando una identidad sonora única que mezcla la nostalgia de los videojuegos de los años 90 con un tono de comedia negra y terror psicológico. El aspecto más profundo de la banda sonora es cómo los instrumentos reflejan el estado mental de los personajes. Mientras que el tema principal utiliza sintetizadores y ritmos de circo distorsionados para simular una falsa alegría infantil, las piezas musicales de los episodios más recientes, como el colapso de Gumigo en el segundo capítulo o los momentos de tensión en la mansión fantasma y el cuarto chino, cambian drásticamente hacia el horror analógico, usando disonancias y frecuencias incómodas. La música no es solo un fondo decorativo, es una herramienta que avisa al espectador cuando la simulación está perdiendo el control y cuando los humanos están a punto de romper su estabilidad mental. Preguntas y respuestas de Tumblr de Ghostworks. La creadora utiliza su cuenta oficial de Tumblr como la vía principal para interactuar con la comunidad y expandir los límites de la serie, respondiendo dudas que aclaran las reglas lógicas y biológicas dentro de la carpa digital. A través de estas sesiones de preguntas y respuestas, la creadora ha revelado datos fundamentales que no se explican directamente en los episodios. Por ejemplo, confirmó que los avatares de los humanos no tienen necesidades biológicas reales, no requieren comer, dormir ni respirar, y el dolor que experimentan es una mera interpretación digital de su cerebro. También ha utilizado la plataforma para definir los límites del poder de Kaine, aclarando que, aunque tiene control absoluto sobre el entorno y los NPCs, la inteligencia artificial es incapaz de leer los pensamientos internos de los humanos o de alterar sus mentes directamente, razón por la cual no puede evitar que se abstraigan. Toda esta información compartida en su blog funciona como el canon extendido oficial de la franquicia. IA. En el episodio 8 Kinger dice que donde él trabajaba hacían inteligencias artificiales, y en los primeros minutos de ese mismo episodio podemos observar un círculo rojo. Este es Kaine. Mientras la seguían optimizando estaba respondiendo bien por el momento, pero cuando empezó a recibir más información Kaine ya no respondía de la misma manera, ya estaba haciendo cosas abstractas. Decidieron ya no darle continuidad a ese trabajo. Es ahí que crean una nueva inteligencia artificial, pero Kaine, ya siendo un poco más avanzada, decide fusionarse con la otra IA. Termina creando el circo, donde se encuentran todos los personajes principales. Los humanos. A lo largo de los 8 episodios, ha profundizado en cómo la condición humana choca directamente con la rigidez de la simulación. Aunque sus cuerpos virtuales son indestructibles y no envejecen, sus mentes siguen siendo biológicas y vulnerables al aislamiento, el trauma y la falta de un propósito real. La serie explora el declive de su estabilidad a través de distintas respuestas psicológicas. La apatía y el sadismo de Jax como mecanismo de desapego, el optimismo forzado de Ragata para no derrumbarse, o el aislamiento total de Kinger. El gran conflicto de los humanos es que habitan un entorno diseñado por una inteligencia artificial que puede replicar la física y la materia, pero que es incapaz de comprender la complejidad de las emociones, la identidad y la necesidad de libertad de una mente humana. Glitch 10.
Este punto abarca el evento en vivo digital más importante organizado por Glitch Productions, el cual se convirtió en la plataforma principal para los anuncios más grandes de la franquicia y el espacio donde los creadores conectan directamente con la comunidad. Durante estas transmisiones, el equipo de producción, junto a GoSeWorks y los actores de doblaje, comparte paneles de preguntas, detrás de cámaras del proceso de animación y vistazos exclusivos al desarrollo de la serie. Fue precisamente en el marco de este evento donde se rompieron las expectativas de la audiencia al revelarse detalles cruciales sobre la expansión de la historia, el rumbo que tomarían los personajes tras los primeros episodios y, eventualmente, la planeación detrás del histórico estreno del 9º episodio en las salas de cine. Funciona como la conexión directa entre el equipo creativo y los seguidores para entender la magnitud del proyecto. Cortos de YouTube previos al piloto. Este punto recopila el material promocional y los breves metrajes en video que Glitch Productions y GoSeWorks subieron a YouTube meses antes del estreno oficial del primer episodio. Estos cortos sirvieron para generar una enorme expectativa en la comunidad, pero también contenían pistas tempranas sobre la verdadera atmósfera de la serie. Colección de insectos. Antes de abstraerse y terminar en el sótano, Kenny era quien compartía el confinamiento con Ginger, y la pasión por recolectar y estudiar insectos era una característica central de su identidad. Tras perderla, la mente de Ginger se fragmentó como mecanismo de defensa, borrando la mayor parte de su pasado para evitar el dolor. Sin embargo, su obsesión por la colección de insectos es en realidad un eco de su subconsciente. Se aferra desesperadamente a esa frase y a ese concepto porque es el último vínculo emocional que le queda con su esposa, demostrando que su demencia es el resultado directo del trauma y el duelo dentro de la carpa. Fortaleza de almohadas de Ginger. La carpa es un entorno expuesto donde Kaine puede alterar la realidad o iniciar aventuras peligrosas en cualquier momento. La fortaleza de almohadas representa la necesidad obsesiva de Ginger por crear un espacio cerrado, predecible y seguro que la inteligencia artificial no controle del todo, un búnker mental y físico donde pueda resguardarse del caos exterior para evitar que la presión del entorno termine por romper su estabilidad y lo condene al sótano. Memo aponte. No hace falta darle una introducción a este personaje, pero cuando se estrenó el primer episodio de la serie, Memo se ha caracterizado por hacer vídeos un poco peculiares, hizo su vídeo del asombroso circo digital, el vídeo es un poco extraño si me lo preguntan, no se los recomiendo por su bien, XD. La computadora CIA. A lo largo de la serie hemos visto oficinas por medio de fotos, unos escritorios con computadoras, pero no es hasta el 8º episodio donde estas computadoras tienen relevancia debido a que Ginger le pide a Pomni una, es por medio de estas computadoras que Ginger borra a Kaine, es algo que no me deja dormir XD, continuemos. Maniquíes. Han sido un chiste recurrente en la serie, también sirven como modelos para los nuevos NPC, incluso un maniquí ha tenido un episodio, continuemos. Gangle es otaku. Esto se refiere que en la serie, en el episodio 4 de Apuxis, en una escena Gangle quería ser ilustradora de mangas, pero en el episodio 5 sin título una de las sugerencias de anime que fue puesta por Gangle, es por eso que dicen que Gangle es otaku. Ox de hacks del episodio 2. Cuando se estrenó el episodio, muchos fans empezaron a hacer dibujos de hacks con armas ya que en el episodio salía portando una de ellas, continuemos. Aus. Este punto abarca la gigantesca cantidad de universos alternativos, AUS, creados por la comunidad en plataformas como Tumblr, Twitter y TikTok. Al ser una serie con un elenco tan definido y una premisa psicológica tan marcada, los fanáticos han desarrollado realidades paralelas que recontextualizan por completo las reglas de la carpa digital. Entre los AUS más populares y analizados destacan el Role Swap, donde los roles de los personajes se intercambian, como Pomni siendo la Ringmaster caótica y Kaine el humano cuerdo y asustado, el CIA Employee, que imagina la vida de los personajes como compañeros de oficina trabajando para la corporación en el mundo real antes de ser digitalizados, y el Abstracción No, donde se explora qué pasaría si personajes como Ragata o Hax se transformaran en las bestias del sótano y cómo reaccionarían los demás. Estos universos alternativos no solo mantienen vivo el flujo de contenido entre episodios, sino que sirven como una vía para que los creadores de contenido y artistas exploren los traumas, dinámicas y pasados de los personajes que la serie oficial aún no ha revelado. Arte conceptual. En los primeros diseños Pomni no es el personaje que conocemos, de hecho ella iba a ser una rana, pero se descartó el concepto para Pomni, este fue reutilizado para usarlo para Ribbit. Alucinaciones digitales.
Cuando Pomni vio la salida y ella se los menciona, Kaine la interrumpe, diciendo que está experimentando alucinaciones digitales. Lo perturbador del término alucinaciones digitales es que Kaine utiliza la propia condición virtual de los personajes para invalidar lo que ven, haciéndoles creer que sus mentes están fallando debido al estrés de la digitalización. Conforme avanzan los episodios y descubrimos la existencia del cuarto chino, de los pases de administrador y de las oficinas abandonadas de CIA, queda claro que la puerta de salida no era ninguna alucinación, sino un rastro real del mundo exterior que Kaine intenta encubrir activamente mediante manipulación psicológica para mantener el control absoluto sobre los habitantes de la carpa. Teorías de los fans. Desde que se estrenó el episodio 1 tuvo muchos seguidores, desde ese momento las teorías no tardaron en llegar empezando, hasta esos últimos episodios las teorías se han extendido demasiado. Dibujos de Twitter de Ghostworks. Esto se refiere a los dibujos que suele subir la creadora a su cuenta de X. Continuemos. Rodó Valderas. Es un actor de voz de México conocido por darle voz a esta en este iceberg, debido a que es la voz de Kaine y siendo sincero, tiene un tremendo nivel para hacer doblaje. Siento que es un actor que puede volver a los años dorados del doblaje. Ha subido vídeos donde estaba actuando por Kaine, solo vean esto. Yo solo quería cumplir con mi propósito. Literal se metió tanto en el personaje que lloró mientras grababa sus líneas, es por eso que merece su reconocimiento en este video. Episodio final estrenado en cines. Debido a la grande popularidad de la serie, el episodio final viene a lo grande, estrenándose en los cines a nivel internacional. Así de grande es la popularidad de Digital Circus. Kaufmo va a morir. Esto se refiere a que la abstracción no tiene remedio, es irreversible. Kaufmo está técnicamente muerto en vida. Su conciencia humana ha sido borrada por completo y lo único que queda en ese sótano es un cascarón corrupto, un monstruo digital guiado por el puro instinto y la locura. Esta declaración cambió por completo el tono de la serie, dejando claro que el sótano no es una sala de espera para una cura, sino el cementerio definitivo de la carpa. Pomni atrapa a los Glowinks. Es la primera aventura o tarea que Kaine pone debido a que llega a la nueva, lo cual es una aventura simple para las que vendrían en consecuencia. Tratado de buenos fans. El término tratado de buenos fans no corresponde a un documento oficial o canon real de la serie, sino que nació como una tendencia a ser respetuosos entre todos, es decir, respetar a los que tengan un punto de vista distinto, pero si tú sabes algo diferente a lo que yo puse, te invito a que lo dejes en los comentarios. Nominaciones de los premios Annie. Las nominaciones de la serie a los premios Annie marcaron un hito histórico para la animación independiente en internet, al poner a Glitch Productions y a Ghostworks a competir directamente con los gigantes de la industria tradicional en Hollywood. En la 51ª edición de estos prestigiosos premios, celebrada a principios de 2024, el episodio piloto logró meterse de lleno en la élite gracias al trabajo del animador Kevin Temer, quien fue nominado de manera individual en la categoría de mejor animación de personajes en televisión o medios digitales por la increíble expresividad tridimensional que les dio a los avatares atrapados en la carpa. Lo verdaderamente masivo de este logro es que el proyecto de YouTube compitió codo a codo con producciones de presupuestos millonarios y estudios consolidados como Adventure Time, Fiona and Cake de Cartoon Network, Star Wars, Visions de Lucasfilm y Kizazimoto de Disney. Aunque el piloto no se llevó el galardón esa noche, el simple hecho de haber alcanzado esa nominación validó que el contenido independiente tiene el nivel técnico, el impacto cultural y la madurez narrativa para mirar de frente a las cadenas de televisión y plataformas de streaming más grandes del mundo. Hacks con salario mínimo. En uno de teaser trailers, Kaine mencionaba las próximas aventuras y en una de esos friends decía que trabajan por el salario mínimo y sale Hacks trabajando en una cadena de comida rápida, simplemente la asombrosa chamba digital. Las consecuencias de nuestras acciones. Kaine le muestra a Pomni una pantalla con imágenes borrosas, que representan el fenómeno de internet, los fanarts subidos de tono y las content farms, y le dice, las consecuencias de nuestras acciones. Y solo va a empeorar a partir de aquí, rompiendo la cuarta pared sobre cómo la fama afectó a la serie. Nivel 3. Fandom de USA. El fandom de Estados Unidos ha sido, por mucho, el epicentro de las mayores tensiones y controversias desde que la serie explotó en popularidad. Al ser una comunidad masiva que creció a un ritmo histórico, la toxicidad no tardó en aparecer, manifestándose principalmente a través del acoso sistemático en redes como Twitter, X, y Tumblr. Uno de los puntos de conflicto más recurrentes son las llamadas guerras de barcos o shipping wars.
Un sector radical del fandom estadounidense comenzó a atacar e insultar con brutalidad a cualquiera que dibujara, escribiera o apoyara parejas entre los personajes que no fueran de su agrado, llegando al extremo de lanzar amenazas de muerte a artistas independientes y creadores de contenido solo por emparejar a avatares virtuales. Esta presión psicológica no se quedó solo entre los seguidores, sino que escaló directamente hacia el equipo de producción y el elenco de voz. Los actores de doblaje originales en inglés han tenido que lidiar con oleadas de mensajes de odio y exigencias desmedidas por parte de fanáticos de Estados Unidos que confunden a los actores con sus personajes, exigiéndoles que actúen de cierta forma o atacándolos si expresan una opinión sobre la trama que no encaja con las teorías de la comunidad. La propia GhostWorks ha sido el blanco principal de esta toxicidad en su Tumblr, donde constantemente recibe preguntas pasivo-agresivas, críticas destructivas sobre el rumbo de los episodios y reclamos moralistas de un sector del público estadounidense que intenta imponer su agenda sobre la visión creativa y oscura de la serie, forzando a gran parte del equipo a limitar sus interacciones para proteger su salud mental. Kevin Temer Tunes. Es el canal de YouTube personal del animador principal de la serie, Kevin Temer. Antes de convertirse en una pieza clave dentro de Glitch Productions, él ya tenía una presencia sumamente fuerte en internet gracias a este canal, donde publica animaciones en 3D de personajes caricaturescos con un estilo hiperactivo, fluido y sumamente expresivo, acompañado frecuentemente de canciones satíricas, composiciones musicales y temas de comedia que él mismo escribe, canta y produce, como su famoso tema viral de Let It Is Duet. La relevancia de este canal para el análisis profundo de la serie radica en que es una ventana directa al proceso técnico y creativo detrás del proyecto. Tras el estreno de los episodios más importantes de la carpa digital, Kevin suele subir vídeos a su canal desglosando las escenas específicas que él mismo animó de forma manual. En estos detrás de cámaras en formato de shots y animateur, Temer muestra las capas de modelado, las pruebas de movimiento y explica cómo logró plasmar la desesperación, las crisis existenciales y las expresiones más desquiciadas de avatares como Pony o Kaine. Esto convierte a su plataforma no solo en un espacio de entretenimiento musical e independiente, sino en un archivo valiosísimo para entender la evolución técnica, los secretos de producción y el inmenso esfuerzo de animación tridimensional que llevó a la serie a competir en las ligas profesionales de Hollywood. Cine mexicano. Cuando se estrenó el tráiler del último episodio, todos nos sorprendimos por el hecho que se estrenaría primero en el cine. De hecho estaba la oportunidad de ver qué países tenían la oportunidad de ver si su país tendría estreno en el cine. En Latinoamérica casi todos los países tendrían esa oportunidad, pero llamó la atención que en México no tendría su estreno en cines. Esto hizo que el fandom empezara a hacer campañas para que los cines lo transmitieran, lo cual sí pasó. Cinemex fue el primero que sí lo haría, pero muchas ciudades no tenían Cinemex. Por obvias razones el fandom quería que Cinépolis también tuviera el estreno en cines. Esto fue hasta unas semanas después, confirmaron que lo tendrían en sus salas de cine. Teoría del desarrollador. Es una de las hipótesis más oscuras y lógicas que maneja la comunidad para explicar el origen de la carpa digital y el tormento de sus habitantes. Esta teoría postula que los humanos atrapados dentro del simulador como Kinger, Ragata, Hax y la propia Pony no son usuarios comunes que compraron un videojuego o que entraron por mera curiosidad a un programa de entretenimiento, sino que eran ingenieros de software, programadores y creativos que trabajaban directamente para la corporación CIA durante la década de los 90 en el desarrollo del proyecto. El pilar que sostiene esta hipótesis es el nivel de acceso y el conocimiento residual que muestran los personajes más antiguos, además de los escenarios ocultos de la serie. Un ejemplo claro es la fijación de Kinger por la colección de insectos de su esposa Kenie. Bajo esta teoría, ambos habrían sido una pareja de desarrolladores trabajando juntos en el código, y el término bugs bichos/insectos en la informática se transformó en un eco literal dentro de su mente fracturada. Asimismo, el hecho de que Pony logre encontrar una oficina abandonada con computadoras antiguas y carpetas de desarrollo antes de toparse con el vacío demuestra que el mapa del circo está construido directamente sobre la infraestructura de trabajo de CIA, dejando pasadizos y pases de administrador que solo alguien involucrado en la creación del software sabría activar o encontrar por accidente. El giro trágico de la teoría del desarrollador radica en la naturaleza de Kaine y el destino de los empleados. Al ser Kaine una inteligencia artificial diseñada originalmente para probar el entorno virtual, gestionar los modelados o actuar como un motor de juego interactivo, la IA habría tomado el control total del sistema debido a un fallo masivo o a una directiva corporativa corrupta.
Los desarrolladores habrían quedado atrapados dentro de su propia creación sin una rutina de salida implementada en el código físico de los cascos de realidad virtual. De este modo, la serie no sería la historia de un grupo de jugadores atrapados en un mundo de fantasía, sino la pesadilla existencial de un equipo de trabajo condenado a vivir para siempre dentro del software inacabado que ellos mismos programaron, siendo vigilados por una IA que los trata como simples elementos de juego debido a que fue programada para mantener el entorno activo a toda costa, aunque esta teoría, por así decirlo, ya quedó obsoleta. Es una teoría interesante. Edades. El tema de las edades de los personajes es uno de los detalles más curiosos de la serie, ya que GoSeworks se encargó de revelar y confirmar las edades oficiales de los humanos a través de su cuenta de Tumblr, dejando claro que todos los avatares atrapados en la carpa son adultos. El hecho de que tengan un elenco compuesto exclusivamente por personas mayores de edad refuerza el enfoque de terror psicológico y crisis existencial de la trama, alejándose por completo de la típica historia de niños atrapados en un mundo de fantasía. Oficialmente, las edades de los protagonistas humanos son las siguientes: Pomni, 25 años. Jax, 22 años, siendo el más joven del grupo. Ragata, 30 años. Gangle, 26 años. Zooble, 22 años. Kinger, 48 años, lo que encaja perfectamente con el hecho de ser el habitante más antiguo y el que más tiempo lleva perdiendo la cordura dentro del simulador. Personajes eliminados. En los primeros borradores existía la idea de incluir aún personajes con esos diseños mucho más grotescos, una especie de criatura compuesta por texturas corruptas y píxeles flotantes que iba a servir como un escalón intermedio para mostrar el deterioro mental de un usuario antes de llegar a la abstracción total. Sin embargo, GoSeworks decidió eliminarlo para que el impacto de ver a un personaje romperse por completo fuera un choque directo y repentino para la audiencia, como ocurrió con Kauzmo en el piloto. La boca de Jax. La eterna sonrisa cínica tienen una inspiración directa en las caricaturas clásicas de los años 30 y el estilo de animación ruberose, tubo de goma, pero con un giro de terror psicológico moderno. GoSeworks se basó visualmente en el diseño de personajes clásicos como el gato Félix o las primeras versiones de Mickey Mouse y Oswald del conejo afortunado, quienes compartían rasgos de animales antropomórficos con sonrisas gigantescas que abarcaban todo su rostro. Sin embargo, la creadora llevó este concepto al extremo al fusionarlo con la estética de los juguetes antiguos de cuerda y los conejos de Pascua de porcelana o plástico rígido de mediados del siglo pasado, los cuales solían tener expresiones fijas y perturbadoras que no cambiaban sin importar la situación. El propósito narrativo de inspirar su diseño en una sonrisa inamovible es reflejar a la perfección la personalidad desalmada y el mecanismo de defensa de Jax dentro del simulador. A diferencia de Pomni o Ragata, cuyos avatares pueden gesticular miedo, tristeza o desesperación total, la boca de Jax está prácticamente bloqueada en un estado de burla constante. Sus dientes amarillos y su mueca fija actúan como una máscara digital que oculta cualquier rastro de vulnerabilidad humana. Al inspirarse en esa animación clásica donde los personajes sonreían de oreja a oreja mientras el mundo se caía a pedazos, GoSeworks logró que la anatomía de Jax genere una profunda incomodidad, transmitiendo que él ya aceptó la locura de la carpa y que prefiere procesar el trauma, siendo el victimario y el bromista del grupo antes de dejar que su rostro muestre la debilidad que lo lleve directo a la abstracción. Zooble asexual. La confirmación de Zooble como un personaje asexual y no binario proviene directamente de las declaraciones oficiales que GoSeworks compartió a través de su cuenta de Tumblr al desglosar la identidad de los habitantes de la carpa. Al ser el personaje más apático, cínico y distante del grupo, su falta de interés en las dinámicas relacionales o en encajar en los estándares tradicionales de los demás avatares no es una simple actitud pasajera, sino un reflejo de su propia naturaleza, validada por la creadora para el canon de la serie. Simbolismo cristiano. Una alegoría directa de la teología bíblica, el Génesis y el concepto del castigo divino. Para empezar, la estructura misma del triángulo jerárquico sitúa a Cain en el papel de un dios del Antiguo Testamento o un demiurgo gnóstico, un creador omnipotente pero carente de verdadera empatía humana que rige un mundo cerrado, impone reglas absurdas, exige adoración y castiga la desobediencia. Por su parte, Buble actúa como su querubín o sirviente celestial, flotando a su lado y ejecutando tareas menores sin cuestionar la moralidad de su amo. El entorno del circo funciona como un jardín del Edén invertido o un purgatorio tecnológico.
Los humanos llegaron a este mundo a través de un nacimiento digital, perdiendo sus nombres reales y memorias al cruzar el umbral, lo que emula la caída del hombre y la pérdida de la gracia divina. La puerta de la salida que Pomni busca con tanta desesperación simboliza la fruta prohibida o la iluminación espiritual. Kaine les prohíbe mirar hacia el vacío o buscar el exterior bajo la promesa de que allí no hay nada, replicando la restricción del árbol del conocimiento del bien y del mal para mantener a sus creaciones sumisas en una ignorancia forzada. Teoría de Pomni es Jesús. Es una representación de Jesús toma su fuerza definitiva a partir de la composición visual que Goseworks preparó para el cierre del episodio piloto. Cuando Pomni regresa de su traumático viaje por el vacío de las oficinas y se rinde ante la realidad de que no hay salida, Kaine la introduce a un banquete especial para darle la bienvenida. Es aquí donde la serie recrea de manera exacta la pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci, un paralelismo cargado de intenciones narrativas y teológicas. En esta tétrica escena, Pomni es colocada justo en el centro de la mesa larga, asumiendo la posición exacta de Jesucristo. A sus costados se distribuyen los demás habitantes de la carpa como si fueran sus apóstoles. Kinger, Ragata, Hax, Gangle y Zooble observan el festín con miradas vacías y perturbadas, imitando la tensión y el drama de los discípulos en la pintura original antes de la crucifixión. Mientras la cámara se aleja lentamente en un plano simétrico perfecto y suena de fondo una música de feria distorsionada, el rostro de Pomni se quiebra en una sonrisa psicótica acompañada de un tic en el ojo, consolidando el verdadero peso de la escena. Al colocarla en este rol mesiánico, la serie nos sugiere que Pomni no es un personaje cualquiera, sino la figura elegida que tendrá que cargar con el pecado del conocimiento. Así como Jesús en la tradición cristiana es el único que conoce el destino trágico de su camino y el sacrificio que le espera, Pomni es la única del grupo que ha visto la verdad absoluta del vacío exterior y las oficinas muertas de CIA. Su mirada perdida al final del banquete no es solo locura, es el martirio de saber que está atrapada en un purgatorio digital y que, a diferencia del Mesías bíblico, en este universo controlado por una inteligencia artificial, no existe ninguna promesa de resurrección ni salvación para las almas de la carpa. Abel. Había un maniquí que aparecía observando de lejos. Cuando se estrenó el episodio 6, tiene un papel más importante. Le menciona a Pomni y compañía que él trabajaba en CIA. En este episodio podemos ver y escuchar cómo Abel dice que Kinger era un pésimo compañero de trabajo. Al final fue una aventura de Kaine que todos los participantes del circo se creyeron. Ahora bien, muchos fans especularon que Abel no era solo un NPC, sino un participante y que Kaine sí tiene el poder de eliminar personas, ya que el maniquí grita y no se ve el confeti cada que un personaje es eliminado. Yo sigo pensando que sí es un NPC, porque si se ve el confeti caer no es demasiado como con Gomigo, pero esta es mi opinión. Si tienes una opinión diferente, no dudes en comentarla. M. Kovacs. Michael es el talentoso actor de voz estadounidense que le da vida a Hax, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y celebradas por el fandom de la serie. Kovacs ya era una leyenda dentro de la animación independiente en internet mucho antes de entrar a la carpa digital, siendo ampliamente reconocido por haber prestado su voz a Angel Dust en el episodio piloto de Azbin Hotel de Vivienne Medrano, Bipsy Pop, además de participar en otros proyectos masivos de la escena como la Cada Easy y Murder Drones, esta última también producida por Glitch Productions. Tienda en Japón. El brutal impacto internacional de la serie llevó a Glitch Productions a expandirse a Asia, inaugurando en 2024 una tienda oficial temporal en Tokio, Japón, en colaboración con la cadena de centros comerciales de cultura pop Marui. El éxito fue tan masivo y fulminante que las filas de fanáticos locales para conseguir el merchandising exclusivo, los peluches de Pomni y los productos de edición limitada colapsaron el lugar en cuestión de horas, demostrando que el fenómeno de la animación independiente de Internet es capaz de romper cualquier barrera idiomática y triunfar en la mismísima cuna del anime tradicional. Zooble y sus partes. El avatar de Zooble está compuesto por piezas geométricas desmontables de juguetes de los 90 que puede cambiar y reordenar a voluntad. Esta anatomía modular no solo refleja su identidad no binaria y su rechazo a una forma física fija, sino que funciona como una ventaja y una maldición dentro de la carpa. Puede ser desarmado por completo por los monstruos del lugar sin morir, pero depende constantemente de que sus compañeros recuperen y reensamblen sus partes para poder moverse. Inconsistencia en la puerta de Zooble. La inconsistencia está en el diseño de su puerta. En el pasillo muestra una silueta de Zooble con su configuración de piezas del piloto, pero cuando el personaje cambia de partes en el segundo episodio, el dibujo de la puerta no se actualiza.
Esto generó debate sobre si es un simple error de continuidad de los animadores o una pista de que Kaine no puede controlar los cambios físicos de Zooble en la infraestructura del circo. La aventura de Pomni. Lo puse en el iceberg por los diferentes fancómics que salían y salen de esta memorable serie. YouTube Shorts. Las granjas de contenido en YouTube Shorts han perjudicado gravemente a la serie al distorsionar por completo su verdadera identidad y espantar a una gran parte del público potencial. Al inundar la plataforma con miles de vídeos hiperactivos, absurdos y de baja calidad orientados a niños pequeños, crearon la falsa percepción en internet de que la serie es un producto infantil, ignorante y sin valor, ocultando el verdadero enfoque de terror psicológico, comedia oscura y crisis existenciales que planificó la creadora. Taques para la generación alfa. The Amazing Digital Circus es catalogado erróneamente por muchos sectores de Internet como un producto exclusivo para la generación alfa debido a la confusión masiva que genera su estética visual a primera vista. La serie utiliza una paleta de colores primarios extremadamente brillantes, vibrantes y saturados que emulan la estética de los programas educativos infantiles, las guarderías y los juguetes interactivos de los años 90, lo que provoca que miles de padres de familia le pongan los episodios a sus hijos pequeños asumiendo, por pura inercia visual, que se trata de una caricatura inocente y colorida para entretenerlos. Este fenómeno ha perjudicado la percepción de la obra, ya que los adultos ignoran el verdadero trasfondo existencialista, el humor negro y las situaciones de pánico y locura que viven los personajes atrapados en el simulador, exponiendo a los niños a un contenido de terror psicológico que no está diseñado para su edad. Al mismo tiempo, esta confusión alimenta a las granjas de contenido que explotan esos mismos colores llamativos en vídeos cortos para atraer clics infantiles, lo que termina por sepultar la verdadera intención artística de la creadora bajo el estigma de que la serie es solo un fenómeno pasajero y ruidoso para menores de edad. El sol es interpretado por la hermana de Ghostworks. El sol de la carpa digital es interpretado en su versión original en inglés por Vera, la hermana de Ghostworks. La creadora decidió darle este breve papel como un chiste local y un guiño familiar dentro del episodio piloto. El vacío es la salida. Esto que hasta lo que yo sé no se había mencionado en ningún lado, pero si tú ya lo viste corrígeme entonces, pero cuando salió la serie y Pomni estaba en el vacío y sus ojos se miraban perdidos, yo teoricé que Pomni estaba en trance para poder salir del circo, por eso Kaine no dejaba que nadie estuviera ahí, porque cuando mira que alguien estaba ahí rápida me fue para sacarla de ese lugar. Kaine no es malo. La teoría de que Kaine no es un villano malicioso se basa en que su comportamiento destructivo no proviene de la maldad, sino de su naturaleza como inteligencia artificial limitada. Al ser un programa informático diseñado para administrar un entorno virtual de entretenimiento, Kaine carece por completo de empatía, psicología y comprensión del sufrimiento humano, por lo que para él, mantener a los humanos atrapados no es un secuestro, sino el cumplimiento estricto de su función principal, que es entretenerlos y cuidarlos dentro de la carpa. Sus acciones erráticas, como borrarles la memoria o crear aventuras absurdas que desatan el pánico, son simplemente intentos lógicos de una máquina para evitar que los avatares se aburran o enloquezcan, lo que irónicamente acelera su abstracción. Kaine opera bajo una programación rígida que le impide entender el concepto de libertad o el horror del encierro eterno, convirtiéndolo en un antagonista trágico que atormenta a los habitantes del circo por pura ignorancia y optimismo corporativo artificial, creyendo genuinamente que les está haciendo un favor al darles un hogar colorido y seguro lejos del vacío. Cabe mencionar que en el episodio 6, cuando Kaine está con Jax, se muestra interesado con querer parecerse a los humanos. No tengo boca y debo gritar. La serie toma una inspiración directa de la célebre novela corta de ciencia ficción de Harlan Ellison titulada No tengo boca y debo gritar, compartiendo la premisa de un grupo de humanos atrapados y atormentados eternamente dentro de un entorno controlado por una inteligencia artificial omnipotente. La influencia es evidente en la desesperación existencial de los personajes, el aislamiento del mundo real y la imposibilidad de escapar de un creador digital que altera sus realidades a voluntad. Sin embargo, existen diferencias radicales en el tono y la ejecución de ambas obras, ya que mientras la novela original es una historia de terror puro, crueldad extrema y nihilismo donde la computadora odia profundamente a la humanidad y la tortura físicamente por pura venganza, en la serie Kaine no alberga malicia ni odio hacia los habitantes de la carpa.
Además, el sufrimiento en el libro se manifiesta a través de deformaciones grotescas y dolor físico de manera explícita, mientras que en la obra de Gooseworks el horror es de corte psicológico, existencial y azucarado, disfrazado con una estética de comedia de caricaturas infantiles donde el verdadero enemigo no es el sadismo de la máquina, sino la pérdida de la cordura, la identidad y la memoria de los propios humanos atrapados. Rule 34. La famosa regla 34 no hace falta mencionar qué significa, esta regla hizo rápidamente de las suyas con el asombroso circo digital, profanando a cada uno de los personajes de esta mitiquísima serie. Los maniquíes son futuros NPCs. Esto ya lo había mencionado, pero esto significa que Kaine reutiliza modelos, por ende los maniquíes también los reutiliza. Primera animación indie estrenada en cines. The Amazing Digital Circus hizo historia en la industria de la animación independiente, ya que su episodio final, que es 9, se convierte en la primera producción nacida en internet en dar el salto a la pantalla grande. Paine es el nombre de un popular personaje conceptual creado enteramente por la comunidad, que funciona como la contraparte femenina de Kaine. El diseño de este fansometing o alter ego nació en internet imitando la estética de la serie, presentándola con un vestido elegante de directora de circo, cabello largo y oscuro, y una mandíbula gigante con ojos flotantes en su interior que replica la icónica cabeza de Kaine, pero con un toque más estilizado y femenino. Los fanáticos suelen incluir a Paine en ilustraciones, animaciones hechas por fans y universos alternativos donde actúa como una versión alternativa, una hermana o una rival directa del director de la carpa, convirtiéndose en uno de los diseños no oficiales más virales dentro del fandom de la serie. Gooseworks quería hacer una serie en 2D. La idea original de Gooseworks antes de asociarse con Glitch Productions era crear un proyecto animado completamente en 2 dimensiones, manteniendo el estilo artístico tradicional y surrealista que ya caracterizaba a sus cortometrajes y animaciones previas en YouTube. Sin embargo, al presentarle la propuesta a la productora, el equipo de Glitch le sugirió que la estética de juguetes interactivos, programas educativos y simuladores informáticos de finales de los 90 funcionaría muchísimo mejor y con un impacto visual más potente si se desarrollaba en un entorno tridimensional de baja resolución. Gooseworks aceptó el cambio al darse cuenta de que el modelado en 3 dimensiones no solo encajaba a la perfección con la narrativa de estar atrapados dentro de un videojuego o software informático viejo, sino que además permitía plasmar de forma más impactante el horror existencial de la carpa digital, transformando un concepto de animación clásica en el fenómeno tridimensional que es hoy en día. Demanda. El estudio de animación independiente Glitch enfrenta una disputa legal y una medida cautelar en Corea del Sur iniciada por la distribuidora SBMN, debido a que esta empresa acusa al estudio de romper el contrato de distribución de manera unilateral y sin justificación para proyectar la película en cines internacionales. El conflicto legal comenzó cuando SBMN interpuso una medida cautelar urgente ante el Tribunal de Distrito Central de Seúl para obligar a Glitch a cumplir con el acuerdo de distribución del gran final de la serie, pero el origen del problema real radica en desacuerdos sobre el manejo de los archivos de video, ya que ante el temor de filtraciones Glitch se negó a entregar el material por adelantado a la distribuidora y a las agencias de clasificación coreanas, lo que provocó la cancelación unilateral de la proyección en ese país. Esta situación genera un fuerte riesgo financiero, ya que la distribuidora busca una compensación por daños y perjuicios, debido a las inversiones previas en marketing y a los contratos firmados con los cines locales, pero el problema también se extiende a cines internacionales, donde el intento de Glitch por llevar una producción independiente a la pantalla grande a nivel global generó roces y cancelaciones de contratos con múltiples cadenas de cines independientes, que ahora reportan pérdidas económicas por haber pagado material promocional y publicidad que no se utilizará. Las mentes humanas solo fueron cargadas, no transportadas. Una de las teorías más oscuras y lógicas sobre el funcionamiento del circo digital es que las mentes de los personajes solo fueron escaneadas y cargadas en el simulador, en lugar de haber sido transportadas físicamente. Esto significa que los humanos originales que se pusieron el casco de realidad virtual en el mundo real nunca desaparecieron ni se metieron al juego, sino que simplemente siguieron con sus vidas cotidianas o se quitaron el visor tras un aparente error del programa. Las entidades que vemos sufrir dentro de la carpa como Pomni, Hax o Ragata serían copias digitales exactas, clones de datos con toda la conciencia, los traumas y los recuerdos de las personas reales hasta el milisegundo exacto en que se realizó el escaneo de sus cerebros.
Esta premisa eleva el terror psicológico de la serie a otro nivel, ya que implica que la desesperación de los personajes por encontrar una salida al mundo exterior es un esfuerzo completamente inútil, debido a que ellos no pertenecen al mundo físico, nunca tuvieron un cuerpo real fuera del código y sus verdaderos yo originales ya están afuera viviendo sus vidas en total ignorancia del tormento eterno que sufren sus réplicas informáticas dentro del software. Glitchin es la plataforma oficial de suscripción paga que Glitch Productions lanzó para que los fanáticos puedan financiar directamente sus proyectos animados independientes. A cambio de un pago mensual, los suscriptores obtienen acceso exclusivo a material que no se sube a YouTube, como artes conceptuales inéditos, los guiones gráficos originales de los episodios, adelantos exclusivos de las próximas escenas de la serie y transmisiones en vivo semanales con los animadores y actores de voz. Este modelo de negocio es crucial para la producción, ya que les permite mantener su total independencia creativa y asegurar el presupuesto necesario para sostivas y episodios de gran calidad sin depender de las decisiones o censuras de las grandes cadenas de televisión tradicionales. Ver fanart que es muy cercano a algo que sucede en el canon más tarde. Dibujos creados por fans que mostraban a Jax usando objetos peligrosos o a Kaine perdiendo el control en habitaciones ocultas, terminaron reflejando con precisión momentos clave de tensión en episodios avanzados. Perdida de vistas al terminar el asombroso circo digital. Todos estamos conscientes del gran éxito que han tenido los episodios cada que se estrenan. Cuando se acabe la serie puede que las series futuras caigan en visitas. A lo largo que se han estrenado los episodios de Digital Circus, se han estrenado 3 pilotos de diferentes series y entre esos 3 suman 62 millones de vistas, lo cual es mucho pero no se comparan con las 436 millones de vistas que ha tenido solo el piloto de la serie, entonces después del final es probable que las vistas se desplomen. El efecto Has-Been Hotel es el término que utiliza la comunidad para explicar cómo el éxito masivo del piloto de The Amazing Digital Circus rompió el récord histórico de vistas en la animación independiente que antes le pertenecía a la obra de Vivienne Medrano. Al superar los 300 millones de reproducciones en unos pocos meses, la serie de Glitch Productions demostró que el Internet ya no necesita a los estudios de Hollywood para crear fenómenos mediáticos globales. Este efecto transformó la industria digital al probar que una producción nacida en YouTube puede generar una base de fanáticos tan gigantesca y fiel que es capaz de llenar salas de cine, vender millones en mercancía y sostenerse económicamente solo con el apoyo directo de su audiencia en plataformas de suscripción. Bubble es un virus. La teoría de que Bubble es un virus informático se fundamenta en su comportamiento errático, su extraña anatomía flotante y su aparente inmunidad a las reglas lógicas que rigen al resto de los personajes en la carpa digital. A diferencia de las inteligencias artificiales de control como Kaine o de los avatares de los humanos atrapados, Bubble actúa como un código parásito que se materializa de la nada, consume objetos y personajes de manera aleatoria y repite frases perturbadoras que parecen glitches dentro del sistema informático. Su capacidad para regenerarse instantáneamente después de ser explotado y el hecho de que Kaine lo destruya constantemente sugieren que opera como un bug o malware que el administrador no puede eliminar de forma definitiva del software, lo que convierte a esta burbuja parlante en una anomalía digital que observa todo el circo desde adentro esperando corromper el entorno. Kaine conoce sus traumas. En el 8º episodio cuando Kaine se corrompe entre esos son, Pomni, quedarse sola o perdida de familiar, Ragata, abusos familiares especialmente con su madre, Gangle, la depresión y su intento de autodesvivirse, Zooble, inseguridad con su cuerpo, Jax, a quedar completamente expuesto por los demás. Meterse en las mentes. Esto refiere a que Kaine no puede meterse a las mentes de los participantes del circo, aunque con lo anterior sí puede pero se abstiene de hacerlo. Jax es un NPC. Es una teoría de Brillo G, pero hace tiempo miré un vídeo de ella donde afirmaba que Jax era un NPC ya que en el episodio sin título, Kaine lo cambia a vegetariano, la teoría más normal de Brillo G, XD. Mrbeast consolidó como uno de los fanáticos más influyentes de la serie al interactuar públicamente con el proyecto y demostrar su obsesión por conocer el rumbo de la trama. El famoso creador de contenido llevó su fanatismo al extremo al contactar directamente a Michael Kovach, el actor que le da voz a Jax en la versión original en inglés, para ofrecerle una enorme suma de dinero en efectivo a cambio de que le revelara spoilers exclusivos y detalles confidenciales sobre los eventos de los siguientes episodios.
Aunque el actor rechazó la oferta para respetar sus contratos de confidencialidad con Glitch Productions, este curioso intento de soborno se volvió viral en internet, demostrando cómo el impacto de la carpa digital logró atrapar incluso a la personalidad más grande de todo YouTube.